Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, como siempre, a veces me descuido y se me va. Ya, pero continuamos. Bueno, entonces, como decía, los protogenes son moléculas que son normales del organismo. Y estas moléculas normalmente regulan lo que son los factores de crecimiento, receptoras, enzimas señaladoras, factores de corrupción, etcétera, que tienen que ver con el control del crecimiento celular. Ya es normal que los tengamos. Sin embargo, estos, cuando se alteran, son los que favorecen a los oncogenes. O puede que sin alterarse pudiesen favorecer a un oncogen. Ya que como están relacionados con el crecimiento, ya si un oncogen está presente, este pudiese desarrollar a una señal que es captada por alguna de estos genes y por lo tanto estos iniciarían el crecimiento celular. ¿Ya? Bien, entre los oncogenes ya tenemos diferentes, están relacionados también, no se olviden que les mencionaba que los oncogenes son genes normales alterados. ¿Ya? Entonces, estos pueden estar relacionados con los factores de crecimiento, por lo tanto, pueden hacer que la célula crezca más en los receptores para factores de crecimiento. Ya, ahorita vamos a mostrar una imagen de la célula donde vamos a entender esos de ahí. ¿Ya? También puede ser que tengan que ver con lo que es la señalización intracelular o las proteínas nucleares. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver mejor. ¿Ya? Entonces, para que una célula realice su control, necesita proteínas. ¿Ya? No necesita poner el nombre, no se preocupen. Basta con que hayan puesto la primera vez. ¿Ya? Bien. Entonces, como decía, ¿ya? La célula para su control produce proteínas. ¿Ya? Ahora, pero estas proteínas que produce la célula, las produce en base a la información genética que hay en el ADN. ¿Ya? Por lo tanto, si se altera esta información, va a producir proteínas anómalas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, un factor de crecimiento es una proteína. Si está bien, no va a pasar nada. Pero ¿qué tal si se altera el gen que produce ese factor de crecimiento? Y por lo tanto, está produciendo mucho más de lo que debería hacerlo. ¿Ya? El otro problema sería la proteína receptora. Todas las células tienen su membrana, proteínas receptoras, a las cuales se unen diferentes tipos de sustancias. En este caso, estaríamos hablando de los factores de crecimiento. ¿Ya? Por eso nos muestran en esta imagen la unión justamente de un factor de crecimiento con un receptor de membrana. Por lo tanto, puede que este receptor sea alterado y no el factor, sino el receptor. Y por lo tanto, esté mandando señales a la célula para que la célula se empiece a multiplicar. El siguiente lugar sería lo que son las enzimas señaladoras, que son los mecanismos de comunicación intracelular, ya que esta proteína receptora tiene que producir
diferentes sustancias para que ese mensaje vaya hacia el núcleo y haga ciertas funciones para que la célula también haga ciertos trabajos. Entonces puede ser que esta molécula sea la alterada. ¿Ya? Y por último, las células que tienen que ver, perdón, las proteínas que tienen que ver con los mecanismos del núcleo en cuanto a lo que son la transcripción y las replicaciones. Eso significa que este puede ser que está alterado y esté haciendo que la célula se multiplique más de lo normal. Entonces, los oncogenes pueden estar en factor de crecimiento, tengan que ver con el factor de crecimiento, con el receptor de la membrana, con las moléculas que sirven de comunicación intracelular o con las moléculas intranucleares que hacen el trabajo de copiado y transcripción del ADN. Entonces, puede haber una falla del gen que codifica cualquiera de estos 4 niveles. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, un protoncogen, como les mencionaba hace rato, son genes normales que están normalmente en la célula y que ayudan a codificar la producción de moléculas normales de la célula. Sin embargo, cuando los protoncogenes están relacionados con un oncogen, van a favorecer lo que es el desarrollo o la multiplicación celular. ¿Ya? Bien, por lo tanto, los protoncogenes pudiesen favorecer la duplicación del ADN anómalo. ¿Ya? Y por lo tanto, favorecer la producción de ese gen anómalo que estaría codificando cualquiera de los 4 puntos que hemos mencionado ahorita. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya tenemos acá una proteína señaladora normal y un receptor normal. ¿Ya? Vámosle que ese oncogen está codificando mal la producción de la proteína señaladora. ¿Ya? En teoría, si la célula estuviese sana, ya no debería producir estas proteínas de forma activa, por lo tanto deberían ser inactivas, por lo tanto no harían nada en la célula. Pero está dañado ese mecanismo y por lo tanto se produce una proteína señaladora activa, ¿ya? Y por lo tanto a eso le vamos a llamar la proteína señaladora del oncogen. No se olviden que cuando hablo de oncogen me refiero a la parte genética que codifica una proteína. En este caso estamos hablando de la proteína que ha sido producida por el oncogen. Entonces, esta proteína anómala puede que active a nivel del núcleo la replicación celular y por lo tanto la proliferación celular. En otras palabras, ya hay una alteración a nivel genético que está llevando a que esta célula empiece a activarse, a dividirse, perdón. Pero eso se debe a que hay una alteración a nivel de la proteína señaladora. Bien, luego tenemos los genes supresores. También se les conoce con el nombre de antioncogenes. Son lo mismo por si acaso. Estos son genes que nosotros tenemos en nuestras células que lo que hacen es frenar el crecimiento y multiplicación celular. ¿Ya? En otras palabras, evitan que las células tumorales empiecen a desarrollarse o a multiplicarse. De alguna manera, estos genes detienen el ciclo celular, ¿ya? Y por lo tanto, al detener el ciclo celular, van a producir un efecto antiproliferativo, no dejando que esa célula maligna comience a dividirse, a multiplicarse y por lo tanto alterar su diferenciación. ¿Ya? En otras palabras, un antioncogen ya no me frena que haya células malignas, pero sí evita que éstas se multipliquen. Y si no se multiplican, no hay tumor, ya que no se bien que el tumor es la multiplicación de estas células. Entonces, si no se multiplica, no hay tumor. Y esta célula alterada
debido a algún mecanismo, terminará muriendo y así desaparecerá el cáncer. ¿Ya? Ahora, todos tenemos estos antioncogenes. Entonces, supongamos que ustedes heredaron un oncogen y ese oncogen lo tienen ahí y puede que esté activo y esté produciendo células malignas, pero ustedes tienen también un antioncogen, y esto lo tenemos todos, y está bloqueando este hecho. Por lo tanto, tenemos células malignas, pero no se produce un cáncer porque mis antioncogenes funcionan de forma adecuada. Pero, ¿qué pasaría si la falla siguiente, porque no saben que un oncogen es una falla, pero aparece una falla que me afecte al antioncogen? Entonces, al desaparecer este mecanismo de control, le da paso libre al desarrollo del cáncer. ¿Ya? Entonces, eso es importante comprenderlo, por lo tanto. ¿Ya? Bien, estos genes, por lo tanto, mientras estén presentes, van a prevenir la presencia del cáncer. Si se daña, ¿ya? Entonces voy a producir cáncer, ¿ya? Entonces, para que haya un cáncer, fíjense, tengo que tener una pérdida de este gen, pero también, por eso aquí les dice ambos, tengo que tener también la presencia del oncogeno, o sea, del gen dañado, que es el que está estimulando el crecimiento celular, ¿ya? No bastaría con solamente perder el antioncogen. Puede que yo tenga algo que haya bloqueado el antioncogen, pero no desarrollo cáncer porque no tengo los oncogenes, ¿ya? Entonces, para que ocurra el cáncer, tengo que tener la falla en los dos puntos, ¿ya? Bueno, entonces, los antioncogenes son simplemente, como le dice ahí, un pedal de freno que evita que estas células se desarrollen, se multipliquen y por lo tanto no se va a presentar el tumor. Bien, uno de los genes antioncogen o supresor más conocido, porque sabemos que hay varios, ya, pero el detalle está que no los conocemos todos, sabemos que hay, ya, pero uno de los más estudiados y conocidos actualmente es el gen P53. ¿Ya? Es un gen que codifica la producción de una proteína que lo que hace es provocar la apoptosis. ¿Ya? Hace que cuando una célula ha sufrido un daño de ADN, o sea, es una proteína que si detecta que la célula se ha dañado su ADN, ya va a bloquear el crecimiento y división de la célula. Ya, si es que no se puede reparar el daño, porque también hay que entender que nuestras células tienen mecanismos de reparación. Cuando el ADN se daña de alguna manera, tenemos sistemas que pueden reparar ese ADN. Entonces también tiene que fallar ese mecanismo, ¿no? Si es que se detecta que no se ha podido reparar, entonces este gen va a codificar el suicidio celular, lo que es la apoptosis que les mencionaba, ¿ya? Por lo tanto, los genes como el gen P53 ya harían que esta célula deje de multiplicarse, ya va a detectar ese daño y básicamente lo que hace es programar su muerte, ¿ya? Bien. Todas nuestras células normales pueden expresar este gen. O sea, por lo tanto, todos tenemos este gen P53. No es el único, no se olviden, es el más estudiado, por eso vamos a hablar un poquito más de él, ¿ya? Esta célula, perdón, este gen regula el crecimiento del desarrollo celular, ¿ya? Aun cuando una célula haya sufrido una mutación. Por lo tanto, este gen es activo cuando hay mutaciones. Mientras tanto, está inactivo. Ya solamente cuando hay una mutación se activa y empieza a bloquear el desarrollo de esa célula. Se ha visto que hay ciertos tipos de cánceres heredables en los cuales estas personas tienen mutaciones del gen P53. Por lo tanto, ese gen que debería ayudarnos a bloquear el desarrollo de un cáncer, no lo hacen porque ya está dañado también este gen y por lo tanto no hace el trabajo como debería hacerlo.
y por lo tanto puede expresarse en forma de cáncer. ¿Ya? Algunos tipos tumorales conocidos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en el cáncer de tiroides, 0 significa que no está relacionado este gen con esta alteración con el cáncer de tiroides. Pero sí, fíjense, 20 a 40% en cáncer de mama, 70% en cáncer pulmón de pequeñas células. Bien, ese entonces era un antioncogen. Ahora tenemos otro grupo de genes, ya que se les denomina genes de reparación del ADN. Ya, son genes que codifican proteínas lectoras que van leyendo todo el tiempo el ADN y cuando detectan una falla, lo que hacen es reparar la falla. ¿Ya? Como decía hace rato, nuestras células están multiplicando el tiempo y es normal que haya una falla de fábrica, ya que en el proceso de replicación del ADN algo se altere y por lo tanto aparezca una falla, que sería una mutación que pudiese generar a un problema. Pero tenemos genes que producen proteínas que tienen la función de estar leyendo el ADN y buscar esa falla. Si la encuentra, la suelen reparar. ¿Ya? Ahora, si no se repara, entonces se desarrolla el cáncer. ¿Ya? Por lo tanto, también para que haya el cáncer, tengo que tener una falla de los genes de reparación del ADN. ¿Ya? Por lo tanto, como están viendo, no había sido solamente que haya una alteración genética, tengo que tener múltiples alteraciones genéticas, tengo que tener presencia de protoncogenes, de oncogenes, tengo que tener daño de los genes supresores y tengo que tener daño de los genes reparadores del ADN. La sumativa de todas estas mutaciones es lo que puede hacer que en algún momento se exprese y aparezca el cáncer. ¿Ya? Bien. Entonces, los principales sospechosos que sabemos cuando hay un cáncer, ya tenemos los oncogenes cuando están presentes, daño a nivel de los genes supresores, daño a nivel de los genes reparadores. Aquí no se habla de protoncogen, pero no se olviden que el protoncogen es uno normal que favorece el oncogen. Estos son los tres conocidos que sabemos actualmente que están relacionados con el cáncer. Sin embargo, también hay otras mutaciones que están actualmente en estudio y que pueden estar relacionados con la presencia del cáncer. Por ejemplo, los genes que tienen que ver con la muerte celular. Las células están programadas para vivir cierto tiempo y luego morir. Eso nos pasa con todas las células. Hay células que pueden vivir toda la vida que nosotros tenemos, como células que pueden tener periodos cortos de duración. Por ejemplo, el glóbulo rojo vive 90 días, eso es bien conocido. Entonces tenemos variantes, de tal manera que la célula debe morir en su tiempo. Si yo tengo un gen que codifica esto y si está alterado, entonces le permite a la célula vivir más tiempo de lo esperado, ¿ya? Y por lo tanto desarrollar tal vez un cáncer. Los genes que tienen que ver con los señaladores de las células, las partes de comunicación celular a nivel de lo que son hormonas y otros, los que controlan el ciclo celular, ya lo que controlan lo que es la senescencia, que significa el envejecimiento celular, los que tienen que ver con la diferenciación celular, o sea, el hecho de que una célula se vuelva músculo, se vuelva grasa, hueso, etcétera, ya, y otros más, como por ejemplo los que favorecen las metástasis, los genes de invasión, etcétera. Entonces, hay otros que ahorita podemos decir que están bajo sospecha y que se están estudiando, que pudiesen estar asociados. Estos tres son los que ya sabemos. Entonces, como están viendo, la parte genética es muy importante para entender el cáncer. Por eso le he dado bastante tiempo. Por lo tanto, los factores asociados al cáncer podemos dividirlo en dos. Factores endógenos, que son los que he hablado bastante ahorita, lo que es la parte genética que acabamos de mencionar, todo lo que es oncogenes, protoncogenes, supresores, genes protectores, etcétera. Y luego tenemos los factores exógenos, que son los que van a ayudar a producir más alteración y que pueden ingresar a nuestro organismo. Entre estos
tenemos el tabaco, que es muy bien conocido, algunos tipos de dietas, radiaciones. En cuanto a la profesión, no es en sí la profesión en sí, sino el riesgo que tiene cada profesión de exponerse a ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, radiaciones, químicos, etcétera. Y algunos virus que también pudiesen generar alteraciones a nivel genético. ¿Ya? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos tipos de enfermedades relacionados con algunos tipos de cáncer y que tienen que ver con la herencia. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, que es una herencia autosómica dominante, eso significa que tiene que ver con los genes, perdón, con los cromosomas autosómicos y que se va a heredar sí o sí, y que tiene que ver con este tipo de cáncer. ¿Ya? Bien, como ven, tenemos varios ejemplos ahí, no los voy a mencionar mucho, pero están ahí. Y eso me hace acuerdo a que les diga, normalmente yo en mis seminarios, de que termine el seminario, y eso no lo olviden, al grupo de WhatsApp donde ustedes están, donde les he enviado los enlaces, de que termine, les voy a enviar esta diapositiva, ya, para que ustedes puedan profundizarla más en los detalles. Ya, les voy a enviar también otras diapositivas que tengo en cuanto al cáncer y unos libritos muy interesantes sobre cáncer. Al menos si tienen familiares con cáncer les va a servir porque tengo unas guías incluso para familiares con cáncer y para los pacientes con cáncer, que incluso ahí pueden ver la parte psicológica y otra cosita que les va a ayudar bastante si tienen que ver con familia de cáncer y si no también conocer el cáncer. ¿Ya? Bien, vamos a ir hablando de los factores más importantes. El tabaco es eh, en sí, no es el tabaco, el humo de tabaco. ¿Ya? Actualmente sabemos que tiene más de 4.000 sustancias cancerígenas, ya, entre ellas alquitrán, ya, nicotina, fenoles, etcétera, que pueden producir el cáncer. ¿Ya? Miren, en 1604, no estamos hablando de ni siquiera 10 años atrás, estamos hablando, miren, casi 400 años atrás, ya se había hablado de los efectos nocivos. No es algo nuevo, ni siquiera de las últimas décadas. Ya en 1761 ya se había visto la relación de del tabaco con el cáncer nasal. Por lo tanto, no es nuevo el hecho de que se sepa que el tabaco es productor de cáncer. ¿Ya? Bien, actualmente sabemos que el 90% de las personas que han desarrollado cáncer de pulmón se debe al cáncer, 90%. ¿Ya? El otro 10% a otros factores. ¿Ya? Bien, también fíjense, se descubrió que la frecuencia de cáncer bronquial es proporcional a la cantidad de cigarrillos que uno se fuma. Por tanto, cuanto más cigarrillos fumamos, más riesgo de producir algún tipo de cáncer. ¿Ya? Y por si acaso, no solamente está asociado al cáncer de pulmón, sino a múltiples tipos de cáncer, porque las sustancias químicas que ingresan por la inhalación a pulmón luego pueden ser absorbidos hacia la sangre y de ahí ir a todas las partes del organismo. Por lo tanto, podemos relacionarlo con diferentes formas de cáncer, como ven, boca, lengua, faringe, laringe, esófago, pulmones, vejiga, riñón, etcétera. ¿Ya? Incluso cuando hablamos de unos cánceres, se conoce muy bien que incluso cuando se asocia, por ejemplo, con el alcohol, algunos tipos de cáncer, como el de laringe y el de esófago, su riesgo se incrementa. Se sabe que es un sinergismo entre ambos, y por lo tanto una persona que consume alcohol en grandes cantidades y tabaco tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer laringe. Ahora, no se olviden lo que les dije al principio, tengo que tener una falla genética y tiene que ir sumándose a varias fallas genéticas. Por lo tanto, puede que tenga una persona que fume toda una vida y consuma alcohol toda la vida y no me haga estos cánceres, por si acaso.
ya tiene que haber otras fallas más. Pero esta asociación te incrementa el riesgo de tenerlo. Ya, lo mismo del cáncer de vejiga, que sabemos que actualmente hay una relación, fíjense, de 40 a 60% en el caso de varones y 25 a 35% en el caso de mujeres, de que se produzca ese tipo de cáncer. ¿Ya? Principalmente, miren, si se asocia a una sustancia que es la B-naftilamina, que es una sustancia que se suele producir en ciertos vapores de ciertos químicos cuando se trabaja con sustancias orgánicas, como el caso de la peletería, ¿ya? Y por lo tanto, las personas que se exponen a esta sustancia y al mismo tiempo al tabaco, se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Ahora, otro dato interesante, ya, esto ya más tempranamente, más recientemente, en 1985, ya se determinó que el tabaco no solamente afectaba a los fumadores, sino también a los no pasivos. Ya, mire, la mitad de todos los cánceres de pulmón de los no fumadores, o sea, el 50% de los no fumadores que hacían cáncer de pulmón tenían relación con un fumador. ¿Ya? Por eso es lo que es la inhalación pasiva que se dice. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, no es solamente el que fuma, sino también el que está al lado del que fuma. Ya, bueno, como les mencionaba, hay varias sustancias relacionadas con el cáncer en el tabaco, ¿ya? Entre ellas, la más importante es el 3,4-benzopireno. ¿Ya? Ahí tiene otros pirenos, no es el único benzopireno, pero uno de ellos, el más importante, es como productor de cáncer, está relacionado. También la nicotina, que les mencioné hace rato, y el alquitrán, pueden estar. En cuanto al monóxido de carbono, si bien es tóxico por si acaso, porque el monóxido de carbono también tiene su toxicidad, no es productor de cáncer, por si acaso. Sin embargo, es una sustancia que está en este humo y que es peligrosa. ¿Ya? Ahora, el alquitrán está relacionado con cáncer porque contiene la naftilamina, ¿ya? Además de otros como aerosol, fenoles, como les mencionaba, y el óxido nítrico, que si bien no es un cancerígeno, pero es irritante. Ya, lo mismo que el óxido sulfúrico, perdón, óxido de azufre, que aquí está faltando, que no son cancerígenos, pero son irritantes. Y cuando hay una irritación puede estimular crecimiento celular, lo cual crearía un ambiente favorable al cáncer. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, cuanto mayor sea la exposición al tabaco, mayor es el riesgo. ¿Ya? Eso se refiere no solamente al tiempo, sino también a la cantidad. Y no se olviden que no solamente se refiere al fumador, sino al pasivo, y no solamente a cáncer de pulmón, sino a otras formas también de cáncer. Bien, otro factor exógeno conocido es la alimentación. ¿Ya? Es algo que actualmente se estudia bastante, ya que se han encontrado cosas interesantes, ya que no solamente el hecho de que algunas sustancias pudiesen producir el cáncer, sino que algunos tipos de alimentos no producen el cáncer, pero estimularían la activación de ciertos genes que pudiesen favorecer el cáncer. ¿Ya? Entonces, actualmente se está estudiando bastante sobre esta parte. ¿Ya? Entonces, podemos tener algunos compuestos que se conocen como carcinógenos naturales, o sea, que les va a entrar. Y aquí lo que tengo que reponer claramente es que aquí estamos hablando de alimento, ¿ya? En su forma natural. ¿Ya? Porque cuando uno habla de alimentos, te van a decir los químicos que le ponen a las plantas, los que fumigan, etcétera, que si bien tienen relación, obviamente, ya las plantas de algunos animales pueden tener sustancias carcinógenas, aún sin que le usemos ningún químico en su proceso. Y eso tienen que tenerlo bien claro. Cuando ustedes comen alimentos, por más naturales que sean, orgánicos y todo lo que te puedan decir,
pudiesen tener sustancias naturales que pueden ser carcinógenos y que nos pueden estar ingresando. Evitar esto prácticamente es imposible, ¿ya? Sin embargo, pueden haber ciertos factores que los favorecen, ¿ya? Ya, por ejemplo, cuando un alimento es concentrado, ¿no? Porque va a juntar más cantidad. Y aquí un factor que yo siempre suelo recalcar cuando hablo de drogas es la cantidad, ¿ya? Pudiese que yo ingiera un carcinógeno, pero en cantidades pequeñas, el riesgo de que me produzca un cáncer es muy bajo. Pero si se consume en más grande cantidad, es más alto. Por lo tanto, un concentrado de algún alimento pudiese contener mayor cantidad de sustancias, tanto exógenas, contaminantes, como el mismo natural que les decía, ¿ya? Y que incluso pudiese tener incluso que ver con procesos de cocción. Por eso menciona ahí. Hay sustancias químicas que se neutralizan al momento de cocer y otras no. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver. Ya. Bueno, también pudiesen los alimentos, como mencionaba, generar activación o desactivación de carcinógenos. ¿Ya? Como mencionaba anteriormente, pudiesen algunos alimentos alterarme mi genética, no porque sean productos de cáncer, sino que activen o inactiven ciertos genes. ¿Ya? Por ejemplo, lo que son los radicales de oxígeno. Va a escuchar hablar de los radicales libres famosos y los famosos antioxidantes que tienen que ver con algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Ya? Cuando metabolizamos las grasas en un proceso que se llama peroxidación lipídica, que eso lo hacemos sí o sí, aun cuando no consumamos grasas por si acaso, pudiésemos producir grandes cantidades de radicales libres. Y estos pudiesen alterarme ya las vías metabólicas, ya que estos radicales pueden alterarme no solamente el ADN, sino también a las proteínas, ¿ya? Y por lo tanto, pudiesen alterarme los procesos enzimáticos normales, ¿ya? Ahora, este mismo efecto es bloqueado por los antioxidantes, ¿ya? Vamos a hablar más adelantito. Bien. Bien, también pudiésemos nosotros producir carcinógenos in vivo. ¿A qué se refiere eso? No que el alimento lo tenga, ni que lo produzcamos nosotros, sino que nuestras bacterias, nuestra flora normal, porque por si acaso tenemos un zoológico en nuestro intestino, ya nuestras propias bacterias que nos ayudan para algunos procesos, ya al darle cierto tipo de alimento, ellos también pueden modificar su metabolismo y por lo tanto liberar ciertos carcinógenos. Ya actualmente se sabe que las personas que consumen, por ejemplo, poca fibra, ya eh, retienen a las bacterias. En otras palabras, son más estreñidos, si ustedes quieren. Y por lo tanto, al ser más estreñidos, las bacterias que están produciendo estas sustancias las producen en mayor cantidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, como tardamos en botarlo, se acumula. Y aquí viene lo que mencioné hace rato, la cantidad. Y por lo tanto puede que absorba más sustancias carcinógenas, por lo tanto aumentaría también el riesgo. ¿Ya? Bien. También puede haber estímulo o inhibición de lo que es la promoción celular, ya en cuanto a la producción de algunas sustancias. Otra vez hablando de radicales libres, ¿no? Los lípidos favorecen y la vitamina A o la C o la E lo bloquea, ¿ya? También pudiese haber un desequilibrio que altere la inmunidad. Acuérdense que les había mencionado anteriormente que independientemente del mecanismo genético que produzca células malignas, también tenemos un sistema inmune que reconoce a las células malignas y las destruye. Por lo tanto, por más que yo tenga alteración genética, mientras mi sistema inmune esté en buenas condiciones, tampoco enfermaría de cáncer. Pero si hay algo que las altere, haciendo que ellas no funcionen de forma adecuada, estados de alteración nutricional ya en los cuales nuestras células que se dedican
a defendernos de las células malignas, no pueden hacer su trabajo. Ya, por ejemplo, cuando hay deficiencia de zinc. Bien, las asociaciones más importantes que se conocen en cuanto a lo que es la dieta y el cáncer se estudian en cuanto a 7 aspectos. Ya que vamos a ir mencionándolos. Aquí están las grasas dietéticas, calorías totales, fibras dietéticas, lo que es la vitamina A, el alcohol y la presencia o exceso de algunos otros nutrientes y los alimentos ahumados, adobados y salados. Antes de pasar al otro, repito, porque tengo 4 minutos, por si acaso se me va a cortar y van a ir al enlace que dice parte 3. ¿Ya? Bien, en cuanto a las grasas, sabemos muy bien que la asociación de dietas que consumen cantidades elevadas de ácidos grasos de tipo trans, ¿ya? Pueden dañar lo que es los mecanismos de control celular. ¿Ya? También actualmente se conoce que las dietas ricas en insaturados, y esto es importante entenderlo, porque hasta hace un año decíamos que las dietas ricas en grasas insaturadas eran saludables. Sin embargo, ahora sabemos que las dietas ricas también en insaturadas pudiesen también ser dañinas, ya que estas producen mayor cantidad de radicales libres. Ya el consumo de calorías totales por encima de lo normal también produciría mayor cantidad de producción de grasas y por lo tanto también mayor cantidad de radicales libres. Las fibras dietéticas que previenen el estreñimiento y por lo tanto la acumulación de sustancias tóxicas a nivel de intestino. La vitamina A, que junto, si bien es la más importante, por eso está aparte, pero junto con lo que es la vitamina C, la E, son los mejores antioxidantes que hay y por lo tanto estos de acá previenen el cáncer. La deficiencia de estos nutrientes pudiese favorecer la presencia de cáncer. Y eso bien conocido en cuanto a la vitamina A. ¿Por qué? Porque ella es una de las vitaminas que participa justamente en el control del crecimiento celular. Por lo tanto, si hay una deficiencia de vitamina A, las células pierden control de su crecimiento. El alcohol, ya que vamos a hablar ahorita un poquito más de forma detenida, ya lo que es la eficiencia del selenio, el zinc, que se conoce que estos trabajan con el sistema inmune y que su deficiencia alteraría la función del sistema inmune favoreciendo la presencia de cáncer. El exceso de consumo de hierro, de yodo, y en el yodo a ambos lados, tanto extremo como deficiencias, y la eficiencia de proteínas. En cuanto a los alimentos ahumados, adobados y salados, se refiere más que todo a la presencia de unas sustancias llamadas nitratos y nitritos, que en concentraciones elevadas pudiesen favorecer el cáncer. Bien, en cuanto a lo que es el alcohol y el cáncer. El alcohol actualmente está considerado junto con el tabaco una de las sustancias que más daño producen al ser humano, ya que son factores de riesgo de muchas enfermedades. En este caso, es un factor de riesgo del cáncer. Está asociado a algunas formas de cáncer. El consumo crónico de alcohol se ha relacionado ya con lo que son cánceres de lengua, de faringe, y esófago. Probablemente por la irritación que produzca en estos lugares y esto estimule mayor crecimiento celular y por lo tanto un terreno fértil para las mutaciones. ¿Ya? Bien. También tenemos asociación del cáncer con el cáncer colorectal con el alcohol, ya a nivel de colon. En cuanto a lo que es el cáncer de páncreas, es un factor muy bien conocido hace muchos años que pudiese ser una de las causas incluso del cáncer de páncreas. Bien, se me va a cortar. Vemos